Muchas gracias compañero Ángel Guerra, en primer lugar por la generosa invitación con la que me honra. Gracias a todos ustedes por acudir a este diálogo. Yo acepté con mucho orgullo, con mucho gusto esta tarde venir aquí a charlar con ustedes, precisamente porque es una tarea fácil charlar, ¿no? Aquí todos tenemos evidentemente un nivel de conciencia, de politización y de cultura democrática y política muy elevada como para pues aburrirnos con ponencias muy cargadas de cuestiones básicas que todos tenemos claro. Los datos están también ahí y todos sabemos accederlos. Ya también Ángel muy claramente ha dado el balance de que evidentemente a Morena, a la izquierda, a las fuerzas democráticas nos ha ido bien, pero sí lo quiero, digamos, enmarcar en no Morena simplemente, sino en lo que somos todos aquí. En primer lugar, que es los ciudadanos. Yo creo que a los ciudadanos en general, a los mexicanos de buena fe, a los mexicanos que siempre hemos estado pugnando por un destino diferente al que se nos impone, nos fue muy bien en términos del balance electoral, no solo a Morena, pero en términos evidentemente de la actuación política de esta nueva fuerza que emerge como partido político que es Morena, sí es muy importante ver lo que ocurrió el pasado 9 de junio. Lo que ocurrió el pasado 9 de junio es la... fue el 5 de junio. El 5 de junio pasado. El pasado 5 de junio fue la confirmación de una tendencia histórica desde hace ya 30 años, yo diría, de los mexicanos por reivindicar la soberanía, la conducción histórica de nuestro devenir, ¿no? Desde 1982 lo pondría como fecha crucial, es decir, en la crisis de la deuda externa, ¿no? Cuando se nos desploma todo ese peso del capital financiero sobre nuestra patria, los movimientos sociales que emergieron en 1982 y la necesidad que además empujó al extremo en ese entonces ese presidente de propiosa memoria, José López Portillo, a devaluar el peso y tratar de salvar un poco la cara frente a esa situación, nos marca en el momento de un viraje político histórico que se confirma electoralmente, que esa es la cuestión que estamos tratando de analizar acá, se confirma electoralmente en 1988, cuando mucho antes que cualquier país latinoamericano, me atrevería a decir, México dice no al neoliberalismo. O sea, México en 1988 dice no al neoliberalismo y está documentado. Aquí también, evidentemente, Héctor ha hecho estudios muy profundos, históricos, antropológicos en sus libros, de cómo se documenta el fraude electoral de 1988 con, en ese momento, la figura histórica de Cuauhtémoc Cárdenas. Y esa tendencia se vuelve a refrendar en los 90s, y no se diga en ese gran momento de 2006 y otra vez 2012, y así vamos. Es decir, nuestro afán, nuestro ímpetu, nuestro espíritu de izquierda, democrático, e incluso podría decir más allá, socialista, podría decir, del pueblo mexicano, cardenista, socialista, patriótico, democrático, está presente. Y el pasado 5 de junio, gracias por la corrección, se refrendó. Fue una derrota estrepitosa al sistema de partido de Estado del PRI, que sigue siendo un sistema de partido de Estado. Ahora ya no es nada más el PRI, ahora es esta coalición de partidos priistas, el Pacto por México, la coalición, el nuevo PRI en el DF, lo sabemos, bueno, en el CDMX, el nuevo PRI es el PRD, el nuevo PRI azul de Veracruz es Yunes, hombre del PRI, hombre del sistema, el nuevo PRI de Quintana Roo está representado por ese hombre
priista de Pedro Joaquín, pintado de azul, pero es el priismo, es ese oprobio priista. Y también Durango, que supuestamente fue ganado por el PAN, gana con una figura de PRI. Entonces es el mismo sistema de oprobio priista en el cual de todos modos fue derrotado, a pesar de que estos bastioncitos en donde supuestamente el PAN ganó, cuando el PAN gana con figuras priistas. Y a pesar de ello, está desestabilizado este sistema de partido de Estado único. Está desestabilizado, precisamente por eso es que es muy importante lo que decía también Ángel, de la represión. Está tan herido de muerte, está tan agotado en su normalidad ese sistema del partido de Estado único, que está dando estos coletazos, ese dinosaurio, esos coletazos de represión, esos coletazos de desesperación, esos coletazos de masacres, inclusive como la de ahí sí, el 19 de junio pasado en Nochistlán, Oaxaca. Entonces, bueno, esa es la primera idea que quiero compartir aquí. Sí hay un dato de una confirmación de una tendencia de largo aliento en nuestra nación de tratar de salir de ese yugo, de tratar de romper con esa cadena, de tratar de que nuestro espíritu rebelde, revolucionario, cardenista, y repito, me atrevería a decir incluso hasta socialista, de izquierda, está presente en este andar, que es solo un andar, el de la vía electoral, pero que es un andar político y democrático y de estructuración de la política y de la patria. Entonces, este castigo electoral que recibe el PRI en bastiones históricos como Veracruz, donde es derrotado, como Durango, donde es derrotado, como Tamaulipas, como Quintana Roo, o en otros lugares donde supuestamente gana, pero que gana como oposición al PAN, incluso el mismo PRI tiene que competir en contra de sí mismo, ¿no? El sistema del partido de Estado único está estocado de muerte, ya digo yo, incluso desde los 80s, no se diga en los 90s, y hoy más que nunca pues es un cadáver ahí nada más, que obviamente está listo para que en 2018 lo empujemos con mucha fuerza. Este castigo electoral contra el PRI, que se refrenda en las pasadas elecciones, está muy aderezado por tres cosas muy negativas y tres cuestiones muy positivas. Las tres cuestiones negativas, yo diría, es que así como está agotado el sistema de partido de Estado único, este sistema electoral, de organización electoral, de organización de elecciones, y peor aún, de supuesta impartición de justicia electoral, que es el Tribunal Electoral en nuestro país, no pueden ser, tenemos que exigir como una urgencia todos los ciudadanos que sean transformados a profundidad. No puede ser que Lorenzo Córdoba, que Ciro Murayama, que los mismos aliados de este sistema de partido de Estado único estén en 2018. No deberían estar ya hoy ahí sentados, porque se confirmó el fraude, se confirmó la coacción de voto y surgieron, incluso emergieron cuestiones mucho más oprobiosas como esto, de la represión, de los golpes, el ensuciar las redes sociales. Nosotros lo hemos vivido muy fuertemente, incluso a nivel personal, las amenazas, las burlas, los oprobios en redes sociales, y están ahí a los ojos de estas supuestas instituciones, de estos supuestos actores que están para el bienestar del sistema político, democrático y de organización electoral, y encima de todo, bueno, son personas que también a los ojos de absolutamente toda la patria, pues están refrendadas como personas sin moral política, sin moral incluso privada, ¿no? Son los toros sentados, ni siquiera los toros, son los mapaches sentados del fraude electoral, los mapaches sentados del fraude electoral, Ciro Murayama y en particular Lorenzo Córdoba. Entonces, el primer elemento que pongo aquí, no podemos seguir después del 5 de junio con estas mismas autoridades e instituciones electorales. El segundo elemento es evidentemente el doble fraude. Así como ese fraude antiguo sigue vivo, ¿no? Y coleando, el fraude de la compra-ejecución del voto, el fraude de los carruseles, ahora en la Ciudad de México nosotros que competimos para
forma directa cómo los taxistas, sitios enteros de taxistas eran contratados y eran utilizados para estos viejos esquemas de fraude y contratación del voto. Entonces siguen presentes el fraude viejo, el fraude tradicional, y emerge un nuevo fraude. Ahí sí se modernizan, ¿no? Está el fraude de las redes sociales, está el fraude de cuestiones cibernéticas, se vuelve a caer el PREP en esta elección pasada, ¿no? Se le cayó el PREP a Lorenzo Córdoba, y cuando emerge con las cifras ya cambiadas, las tendencias transformadas. Entonces, siguen con esa modernización del fraude electrónico más el fraude tradicional, pero estamos en un momento crítico a nivel internacional, no solo en México, sino a nivel mundial, en lo económico. En México ya no hay dinero. ¿De dónde surge el dinero para este fraude? ¿De dónde surge el dinero para pagarle a los sitios que hagan estas tonterías, estos fraudes? ¿De dónde surge el dinero para pagar 500, 800, hasta 1,000 o 2,000 pesos por un voto? Exacto. Incluso ya no se paga solo por el voto, ahora se paga por el no voto. Prefieren que la gente no vote, porque ya saben que cuando la gente vota con ese espíritu que, repito, teníamos los mexicanos. Entonces sí, evidentemente, es dinero contaminado, es dinero del crimen organizado, es dinero del llamado narcogobierno, del narcotráfico, y eso es muy grave, es muy afecta de forma directa a la democracia, afecta de forma directa a los ciudadanos, y ya está también documentado, ya está reconocido por un llamado hacker, el hacker colombiano, el señor Andrés Sepúlveda, que de forma confesa ha declarado que en la anterior elección presidencial operó a favor de Enrique Peña Nieto a través de las redes, a través de la... Entonces, está este vínculo que yo le he llamado en algunos textos académicos que me permito invitarles que comparto, que les invito a leer. Estoy teorizando algo que es el doble fraude político, ¿no? El fraude de la compra y cohesión del voto tradicional, ¿no? El fraude electoral, el fraude político electoral, con el fraude financiero. El fraude financiero que ya se vio claramente en todo su, no esplendor, sino en todo su sombra en 2012. El fraude de Monex, de Soriana, el lavado de dinero, el fraude que se necesita hoy, el dinero que se necesita hoy y que no surge de la producción, que no surge del mercado, sino del antimercado, de lo financiero y de las industrias más perversas de la generación de dinero, del crimen organizado, lo financiero estructural con lo político electoral. Y ese doble fraude es lo que se refrendó como segunda característica analítica que les pongo aquí en estas pasadas elecciones. Entonces, en tercer lugar es evidentemente claro, y esto es negativo en términos de lo que está ocurriendo, esa alianza, esa cofradía de intereses que en palabras de López Obrador es la mafia del poder, pero que pues, está clarísimo que es un pacto por México, una apuesta político-electoral de tratar de generar un nuevo centro, dirían ellos, un centro de gravedad para que siguiera el equilibrio de esta dominación tan terrible para los mexicanos, pero que se ha cargado evidentemente a donde corresponde, que es la derecha. No es un centro político, sino es la derecha unida toda ella, ¿sí? En contra, no diría yo de Morena. Morena es eso, un instrumento, simplemente un elemento que por fortuna tenemos los ciudadanos, pero es la derecha, el poder, doble fraude, narcogobierno, estas tendencias financiero-electorales y estructurales electorales contra nosotros, el resto de la ciudadanía. Entonces, por eso es que digo, no es solo Morena. Evidentemente hay razones para que Morena esté de manteles largos, siempre estamos muy contentos en reuniones internas de los resultados, pero no es Morena. Morena es un instrumento más de una fuerza que viene muy de abajo, muy del fondo de la historia mexicana y que se refrenda con la nueva faceta, porque es un movimiento de toda la historia de nuestro país, que es el movimiento magisterial hoy, así como el movimiento de los médicos de largo aliento desde hace muchísimas décadas,
está otra vez emergiendo porque viene la privatización extrema de los servicios de salud y van a ser los médicos los que van a salir otra vez a darnos las lecciones de dignidad a todos que estamos viendo ya presentes, así como los maestros, repito, los médicos, incluso todo el movimiento obrero, tradicionalmente entendido como los electricistas, los sectores más tradicionales del sindicalismo obrero, han estado evidentemente presentes en todas estas gestas democratizadoras y van a salir otra vez más con ahínco a defender la historia, la patria. Entonces yo sí veo que estas elecciones abren luces de la confrontación entre los ciudadanos y el crimen organizado, entre los ciudadanos y la cofradía del poder. El sistema de partido-estado único, que es más una forma elegante de llamarle a toda esa confluencia de intereses tan luminosos, ¿no? Repito, importante, impostergable exigir que estas instituciones tipo el Tribunal Electoral, tipo el Instituto Nacional Electoral, den el margen de acción que necesitamos para que los ciudadanos, que evidentemente somos la mayoría y los que queremos una nueva dirección en nuestra patria, acaben con sus mitos de que hay normalidad democrática, ¿no? 2 días después de las elecciones, Arely Gómez, ¿no? Salió a decir que no había habido fraude, que todos los comicios se habían transcurrido con normalidad, dijo ella. Y ahí yo sí le asigno un poco de razón, porque evidentemente sí, eso se está volviendo la normalidad, ya les decía, desde 1988, que nos hacen ese megafraude documentalísimo, y así en todos los documentos, claro. Pero ya no podemos consentir que la normalidad democrática sean estas instituciones con estos dirigentes, con estos conductores de esas instituciones. Entonces, ya hablando un poquito, y con eso concluyo, de Morena, evidentemente Morena es la única opción en términos electorales, y es un partido que tampoco es un accidente, es digamos, primero una lógica histórica profunda de México y su necesidad de abrirse sendas dentro de la selva de represión, de cooptación, de ataque. Pero por otro lado, a nivel global, a nivel internacional, es uno más de estos nuevos partidos que emergen, de estas nuevas opciones que emergen y que están en España con el famoso Podemos, que están en Reino Unido con Jeremy Corbyn, que están en Estados Unidos mismo, donde es un sistema político asfixiante a extremo, y aún ahí se dan opciones emergentes para la ciudadanía como las hemos visto en las últimas fechas. Entonces, Morena es eso, es algo lógico, natural, y sobre todo algo que nos merecemos como instrumento de transformación de la patria, y yo estoy muy, muy orgullosa, y vamos a dar muchísimo en la breve etapa en la que estaremos en el constituyente durante los próximos 4 meses, que nada más vamos a trabajar, bueno, no trabajaremos mucho más que eso, pero esta asamblea constituyente solamente va a estar 4 o 5 meses trabajando, y desde aquí nos hemos comprometido en todos los foros públicos, vamos a estar comprometidos y con la claridad de que esto va a ser una pugna política, no un día de campo, como se ha dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Berenice. En su debut, no en Casa Lab, pero sí en el foro. Esperamos tener aquí varias oportunidades. Aprovecho ya para anunciar que estamos planeando hacer un foro con las constituyentes de Morena. Bueno, por supuesto, lo podemos traer a todas las constituyentes de Morena. Se hará una selección y que por cierto es difícil de hacer porque es muy granada la representación femenina que tiene Morena en la asamblea. Entonces,
oyendo a Heréndira, yo siempre estoy pensando en América Latina como un todo, como la patria grande, que ya casi es la chica, porque como se ha mundializado tanto el capitalismo y todo esto que llaman globalización, que es tan término tan cuestionable, pues ya cada día es más necesario se remofila y que marchemos en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes, para decirlo con José Martí. Marchemos en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Así hablaba Martí refiriéndose al peligro del norte, al gigante de las 7 lenguas. ¿Y qué vigencia? Porque aquí están haciendo política el Comando Norte en México y en el resto de América Latina y el Caribe el Comando Sur. Ya sabemos que son de donde salen todas las directrices políticas fundamentales. Yo estaba hablando con Héctor antes de llegar aquí de hasta dónde ha llegado la contradicción entre este modelo económico y el modelo político. O sea, cuando ustedes miran a Brasil, Brasil es el verdadero paradigma ya de la decadencia total de la élite del mundo actual, el mundo capitalista actual. O sea, una pandilla de bandidos jugando a una mujer que no tiene nada que señalarle. Tan es así que los auditores del propio Senado publican un informe diciendo que no tiene, se caen los cargos. Lo publican a 8 columnas. Esto, que es que esto es de vodevil. Lo publican a 8 columnas fuera de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, todos los grandes periódicos brasileños. Y al día siguiente sus propios columnistas empiezan a decir, pero el impeachment es un proceso político, no jurídico. En otras palabras, la vamos a condenar aunque no haya pruebas. Está así con la mano en la cintura. Y estaba leyendo ayer que no ha cambiado ni un voto. Todavía no se tienen los votos para impedir que haya impeachment. A pesar de la presión popular, las marchas, que donde quiera que va a ir más una explosión, un estallido de masa. Y en Argentina, anoche, el periódico Tiempo Argentino, un periódico kirchnerista, pero que es una cooperativa de trabajadores, han arrasado con la conexión a internet, con la rotativa, con todas las instalaciones, bajo la custodia de la Policía Federal de Argentina. Vean ustedes cómo están las cosas en este continente. Por supuesto, eso no va, ni la CIP va a decir nada, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA tampoco se va a molestar, Almagro no va a mirar el para allá. Así. Y por último, acabaron, rasgaron, destrozaron un cuadro al óleo de Haroldo Walsh, un militante revolucionario, montonero, extraordinario, uno de los periodistas intelectuales fundadores de la agencia cubana Prensa Latina, junto con Gabriel García Márquez, con Massetti, con Monetti, con tantos otros grandes de las letras del periodismo latinoamericano. Y todo esto fue custodiado, lo que hicieron este acto de oprobio por la Policía Federal de Argentina. Por eso Cristina, en la entrevista de ayer, que la pueden buscar en su página de Facebook, CFK en Facebook hoy, político, y van directo a la página de Facebook de Cristina. En una entrevista que dio Cristina anoche a la televisión, en uno de los poquísimos espacios que quedan, donde Cristina puede hablar en Argentina, porque ya ni eso. Cristina, cuando le preguntaron si tenía temor de empresa, dijo, bueno, yo no solo tengo temor, para mí, caer preso es una cosa natural. Es un político con imposiciones,
nosotros nacionalizamos la aerolínea argentina, la Afore, los yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, la petrolera estatal que la habían privatizado. Y bueno, pues yo estoy aquí para asumir la responsabilidad que se derive de eso ante un poder como el que existe hoy en este país. Usted dijo una cosa muy interesante, Cristina, en la entrevista, y es que el problema no es que no haya oposición en Argentina, no sé, que lo que no hay es una propuesta alternativa. Porque ella dice, esto ya sabemos, el neoliberalismo ya sabe a dónde conduce. Eso ya lo sabemos, esto está fracasado. Ahora, lo que no tenemos nosotros es una alternativa que haya sido capaz de movilizar a la gente. Muy interesante eso. Bueno, tiene la palabra mi querido amigo Héctor Diagonal. Y le agradezco de nuevo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Casalán y Guerra, y a ustedes, como siempre, por su presencia. Qué bueno que empezar ya Jacob. Yo te pido. Ustedes recordarán que la sesión anterior la dedicamos, en relación con este tema, a la etapa anterior a esta elección. Fue una especie de análisis sobre lo que podría venir en la elección. Y recordarán también que cuando me tocó el turno, yo indiqué varios elementos, pero uno lo subrayé especialmente, y fue el punto de que había indicios claros de que el PRI estaba en una situación muy compleja desde el punto de vista electoral y que esto podría producir consecuencias en el propio partido que incluso afectaran el proceso interno. Yo creo que eso ya está, digamos, establecido. Es lo que pasó. Es una verdadera debacle como parte de esta unidad política que constituye el régimen, que se refería antes Irma Herendia, porque a mí no me cabe la menor duda y cada vez estoy más convencido de eso. Ya lo había anunciado Gramsci de los años 20, cómo funcionan estos sistemas, que la expresión institucional partidaria no es más que una apariencia respecto a lo que en realidad es el PRI y el PAN, un solo partido. No son dos partidos, es uno solo. Es el mismo partido, con dos expresiones institucionales. Sin embargo, eso no hace que no compitan desde el punto de vista electoral, porque es el aspecto que se refiere a la repartición del pastel del poder, ¿no? Y claro, cada cual quiere, como en las familias, la mejor parte del pastel. Eso no significa que no sea miembro de la misma familia, ¿verdad? La consecuencia más, digamos, periodística de este resultado ha sido la esperada renuncia del presidente del PRI, Mario Fabio Beltrone, y un conjunto de acomodos internos que ponen al PRI, si no en una crisis grave institucional, sí en tremendas tensiones internas, que todas son favorables al proyecto democrático. Bueno, establecido esto, junto con la noticia que todos conocemos de que, pensando que íbamos a tener al menos 9 estados de la República, resultó una paliza formidable, donde perdieron 5 estados para ellos fundamentales. Y aquí estamos ante la segunda novedad de las elecciones, que es el hecho de que allí donde la izquierda no ha podido enraizar y difundir un proyecto alternativo, subrayo alternativo, hemos estado en un proceso desde 2002 hacia acá, de alternancia en el poder. Pero la alternancia no implica una transformación del país. Lo tuvimos cuando Fox ganan las elecciones, y hay una alternancia del poder. Pero lo que necesitamos no es alternancia de poder, sino
alternativas al poder. Es decir, un proyecto diferente que permita realizar transformaciones. Bueno, decía que la segunda novedad es el hecho de que allí donde la izquierda no ha podido realizar y difundir adecuadamente su propuesta, el beneficiario de la debacle del PRI fue el PAN. Es decir, el PAN es el gran beneficiario de la actitud antipriista que se expresó en esta elección. Esa es una lección a su vez para todos nosotros, porque en el 2018 tenemos que lograr que en la mayor parte de la geografía del país la gente que está inconforme con el régimen encuentre una opción que no sea la del propio brazo derecho del sistema, sino que encuentre una opción en la izquierda. Si esto lo logramos, la victoria está garantizada, pero a condición de que lo logremos. Por tanto, nada está decidido. La moneda yo creo que está en el aire, pese a que como rota en el aire parece favorecernos. Y yo creo que sí, evidentemente, nos favorece. La segunda fuerza que salió beneficiada de este proceso es, por supuesto, Morena. PAN y Morena son las dos ganonas, digamos, de este proceso. Morena, por otras razones diferentes del PAN, por supuesto, por el hecho de que presentó una propuesta diferente y esto le permitió un crecimiento notable en el poco tiempo en que llevó. Voy a dar algunos datos específicos, pero antes quisiera señalar que a Morena la desfavoreció, sin embargo, el hecho de que en el principal granero de votos del país, es decir, el Distrito Federal, después del Estado de México, para Morena, la votación fue extraordinariamente baja. Y esto hay que explicarlo, por qué ocurrió así. La media del país fue alrededor del 40% de participación de la votación. Pero en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, fue menos del 30%, 29%. Así que eso merece una explicación. Hay varios elementos que permiten entender de qué se trata. En primer lugar, recordar que en las elecciones intermedias la votación siempre es más baja que en las votaciones nacionales. Segundo elemento que a menudo no se advierte es el hecho de que la gente se inclina menos a votar cuando no está en juego el Ejecutivo, fíjense ustedes. Se trataba de constituyentes, legislativo, un legislativo especial, es un Congreso especial, que tendrá una sola misión, que es hacer una constitución. Pero no estaban en juego los poderes ejecutivos en la elección, en el reino. Y estos dos elementos, unido a un tercer factor, el hecho de que deliberadamente el sistema decidió no promover la elección constituyente en el Distrito Federal. El INE, por ejemplo, no hizo propaganda. No hubo casi propaganda. La mayoría de la población no se enteró siquiera que había elección. La que se enteró no supo para qué, ni se le explicó mucho para qué. De hecho, yo creo que fue Morena porque, por supuesto, era la más interesada, la que más insistió en hacer eventos, en explicar de qué se trataba y qué estaba en juego. Pero no fue, por supuesto, ni de lejos suficiente. Entonces, si hubiera habido una mayor votación, el salto de Morena habría sido mucho mayor. Pero este factor contribuyó a que incluso la distancia entre Morena y el PRD no fuera, digamos, la natural, considerando a partir de lo que sabemos sobre el estado actual de las simpatías en la Ciudad de México entre el PRD y Morena. De todas maneras, Morena dio un salto en la Ciudad de México, aún con todos esos obstáculos, y uno más que voy a decir respecto al comportamiento del PRD, Morena dio un salto extraordinario en la Ciudad de México. Solo doy un dato. En las pasadas elecciones de 2005, perdón, sí, en la elección anterior se eligieron los delegados, en 2015, perdón, Morena ganó 5 delegaciones. Ahora en esta elección ganó 10 delegaciones. Duplicó
su triunfo en las delegaciones. Incluso con situaciones extraordinarias como el haberle ganado al PAN en la Miguel Hidalgo, es decir, en la zona de Polanco y toda esta que es casi panista por naturaleza, ¿no? Entonces está la composición social de los habitantes, ¿no? Ahí le ganamos. Estuvimos a punto de ganar la siguiente delegación en donde el PAN tiene mucha fuerza, Benito Juárez. Estuvimos en el segundo lugar, quedamos y por no mucha distancia. Y le arrebatamos al PRD varias delegaciones claves, ¿no? Por supuesto, el papel del PRI en la Ciudad de México rayó en lo catastrófico. No ganó nada, prácticamente. Y el PAN resultó con una fuerza más o menos consistente con sus elecciones pasadas, pero sin crecimiento sustancial. Esto determinó entonces que Morena, sumando las elecciones de la Ciudad de México, se colocara desplazando al PRD como tercera fuerza política nacional, electoral nacional. Alrededor de entre 19 y 20%, mientras el PRD se redujo a 8%. Evidentemente, la información indica que el PRD es una organización en extinción. Hay que recordar que hace 4 meses el PRD representaba el 13%, mientras Morena representaba el 11%. En 4 meses la tortilla se volteó por completo. Hay un dato muy interesante que hay que tomar en cuenta, porque estamos hablando de fuerzas que tienen que ir más allá de su campo si quieren tener éxito. Hasta ahora, dicen algunos analistas, lo que está ocurriendo es la clásica situación suma cero, que quiere decir que los votos que agrega Morena son votos que pierden el PRD. Cuando sumas el más y el menos da cero, por eso se llama suma cero. Ahora bien, los datos indican que esto para Morena por lo menos es más allá de la suma cero. Hablando ahora de la población que se define no como de izquierda, sino como apartidista, es decir, que no se define por ningún partido, que dobla a la población que se define como de izquierda. Ese es un granero de votos muy apetecido. Ha venido ocurriendo un movimiento muy interesante. De febrero a las últimas semanas, la intención de voto, que en febrero era del 9% de ese sector que se decía no partidario, subió en junio a 23% de los apartidistas que ya dicen que votan por Morena. Eso quiere decir que hay un sector que no se dice de izquierda, sino apartidista, que en una proporción cada vez mayor ya se define con votación por Morena. Si seguimos avanzando en el terreno de los apartidistas, podremos entonces obtener una cantidad formidable de votos si mantenemos la oferta que es capaz de crear simpatía en este sector. Porque no hay que olvidar una cosa: los apartidistas son muchos, pero son volátiles. Precisamente por eso son apartidistas, porque no están definidos respecto a un partido, y en consecuencia no se trata de voto duro ni voto garantizado, es un voto que puede fluctuar muchísimo. Y es por eso que una organización como Morena tendría entonces que ir a para mantener en constante crecimiento su penetración en ese campo de los votantes. En votos absolutos,
Morena pasó de la obtención en 2015 de 788.000 votos a 1.706.000 votos. Creció alrededor de 170% de una elección a otra, en menos de un año. Agrego un elemento más para concluir con Morena y pasar a los otros partidos. El resultado entre Morena en comparación con el PRD, sobre todo, habría sido mucho mayor si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Es decir, si descontamos aquellos votos que el PRD obtuvo de mala manera. Hablando de fraudes, en su segundo sentido que señalaba la compañera Irma, está registrado, sin lugar a dudas, que las delegaciones que domina el PRD invirtió 500 millones de pesos para promover el voto de su favor, tomado de un programa. Por eso decimos, seguro, sin lugar a dudas, porque está el programa, y usaron los fondos de ese programa, un programa que deliberadamente designaron con un fondo de 500 millones de pesos que utilizaron ahora en el proceso. Sobre todo se usó para pagarle 4.000 pesos a un conjunto de pequeño ejército de promotores de votos que utilizaron la elección. A eso se agrega que de fondos directos del gobierno central, del Distrito Federal, el señor Mancera, invirtieron otros 1.000 millones de pesos para promover el voto a favor del PRD. En total, el cálculo que tenemos es de alrededor de 1.500 millones de pesos para promover el voto. Compra de voto y compra de promotores. Bueno, a eso agreguemos otros comportamientos increíbles del PRD, como el hecho de que en varias delegaciones de la ciudad, sobre todo aquellas que ellos dominan, Coyoacán, Iztapalapa, el día anterior de la elección apareció tapizada. Los que viven en esas delegaciones lo sabrán quizás, en unos lugares con unas pegatinas rojas que decían, es increíble, deberían decir cosas como más lógicas, ¿no? más creíbles. No vote por Morena, que Morena es asesina de niños. Bueno, eso lo pueden ver en la red, que lo estoy inventando. Y en particular en Coyoacán, de eso también hay mucha expresión visual. En las iglesias en particular ponían unos grandes carteles que decían dos mensajes: esta iglesia se hizo con fondos aportados por el diputado fulano del PRD, que sí está en favor del... Y después, no vote por Andrés Manuel López Obrador porque se propone destruir todas las iglesias. Increíble. Pero bueno, pese a todo eso, el resultado, voy a un resultado muy favorable, pero uno debe ir restando. Yo creo que ellos mismos hacen ese cambio. De los votos que sacaron, al menos el 40 y el 50% son votos coercionados, votos comprados. De tal manera que es una organización con graves problemas. Después tendré que volver a eso cuando hable del tema de las alianzas. Tenemos un problema político tremendo con el PRD. No el PRD, nosotros tenemos un problema. ¿De qué vamos a hacer con estos caballeros y estas damas del PRD? Ya del PAN dije lo que es suficiente. El PAN se aprovechó del descontento de la gente con el régimen y obtuvo la votación de esos descontentos. Hay que tener cuidado porque estamos viendo lo que está pasando. Hoy mismo, el Universal saca dos encuestas. La aprobación
que tiene Mancera en el Distrito Federal y Peña Nieto en el Ejecutivo Nacional. Un desastre. Es decir, este régimen cada vez se hunde más en el desprecio de la gente. Mancera, 73% de rechazo. Y ahí viene un cuchareo para Peña. Peña, 63%. Nadie le cree a esa. La red hoy dice nadie le cree a esa encuesta. Pero bueno, supongamos que sea el 63%. Tomen ustedes en cuenta que los peores monstruos que hemos tenido en el Poder Ejecutivo no alcanzan esos niveles de rechazo. Bueno, ni Calderón, porque en el país hay una extraña tradición presidencialista que tiende a evaluar positivamente al presidente. Es una cosa muy rara, la cultura política nacional. Pese a esa cultura de siempre estar dándole el beneficio de la duda a la presidencia, haber logrado el 63% de retraso, con 19% de apoyo. Es una catástrofe, una de bala. Entonces, tenemos flotando en la nación un granero de votos fantástico, cuya única delimitación hasta ahora, su criterio de delimitación de ese voto, es que dicen, no votamos por el PRI. Pero lo que llama un autor, por cierto, un teórico de la teoría del populismo, Laclau, lo que llama un significante flotante. Aquí tenemos un sistema de votos flotantes. Si no hacemos lo debido, una buena cantidad de esos votos flotantes se puede otra vez ir con el PAN. Tenemos que garantizar que eso no ocurra. Tenemos que hacer un trabajo, una oferta política que permita que la gente diga, desde luego, PRI no, eso ya lo tenemos decidido, porque con esta gente, como lo ha hecho, el régimen ha sido un verdadero desastre. Bueno, me venía acordando de ti, Heréndira, cuando venía otra vez, porque yo ya eso lo dije aquí, hace, no sé, un año, porque creo que en 2013, si no me equivoco, febrero, fuimos a Washington, a la Universidad Americana de Washington, un evento con intelectuales académicos norteamericanos. Y yo me quedé muy impresionado porque era el momento del Mexican Moment, ¿no? Que los norteamericanos estaban verdaderamente, te recordarán, exaltados, bueno, excitados con la posibilidad de que Peña iba a ser el gobernante que habían esperado toda la vida. Pero en un doble sentido, un sentido que ha resultado cierto, de entrevista hasta los cachones, en eso ha cumplido bastante, entregado todo lo que ha podido. Pero la otra es que no iba a haber ningún problema, que esto iba a ir sobre carriles aceitados. Hasta el punto que yo recuerdo que en televisión yo le dije, bueno, no sé qué México están viendo ustedes, porque ese México que ustedes creen que no va a pasar nada con la reforma, con las reformas estructurales, ni con la energética, ni con la educativa, ni con nada, todo lo hay sobre correr, ese no es el México real, ese los advierto. ¿No? Ustedes están viendo un México en donde ese es su héroe, a nivel de Salvador, por cierto. Ellos que tanto critican a él por mesiánico, ¿no? Pero elevaron a la categoría de Salvador de la patria, salvando México, a Peña. ¿No? Yo recuerdo haber concluido diciéndole, bueno, por favor recuerden todo esto que le acabo de decir, pero quiero concluir con una sola frase. Cuando empiece el movimiento, se acordarán de un nombre, Andrés Manuel López Obrador. Se lo dije en 2013. Está grabado, lo pueden ver en la red. En ningún momento mexicano la gente va a resistir, ¿no? Bueno, ya tenemos un panorama de la catástrofe.
económica. La economía está hecha un desastre. Un desastre. La situación social del país está hecha una calamidad. La cultura la venimos arrastrando como podemos. Y vivimos de crisis política en crisis política, porque alimentan la grave situación económica con medidas como las que estamos viviendo de represión del movimiento social y de intento de crear una situación de guerra civil o de insurgencia social con las últimas amenazas del señor Chong, secretario de Gobernación. Bueno, entonces, esa es una situación inédita, hasta donde yo recuerdo, en la política nacional. Estamos en una situación excelente para poder avanzar electoralmente en el 2018. Tendré que volver al PRD para hablar del tema que después de ahí concluyó mi balance. Como se vio entonces, y se dijo en aquella reunión de Rita, te acordarás, una de las conclusiones era la de que esta elección de 2016 sí iba a promover un cambio de escenario respecto a 2018. Yo creo que eso sí fue absolutamente evidente. Estamos en una situación muy diferente a la que teníamos antes de la elección que acaba de pasar. En esa situación, la oposición más complicada, diría yo, que es la de la izquierda en términos de su estrategia político-electoral, porque es evidente que lo que garantizaría un triunfo de la izquierda en México en el 2018 sería en efecto la construcción de una gran fuerza política a partir de alianzas políticas de algún tipo. Y por supuesto, cuando la gente mira hacia el panorama político en perspectiva de alianza, el primer elemento que surge es el PRD, que es, digamos, la opción lógica para una alianza política, incluyendo a otros partidos políticos más pequeños, PT, etcétera, que andan en la ronda electoral. El problema que tenemos con una alianza con el PRD es que podría servir para que el PRD obtuviera la medicina que le permitiera salir del estado de coma política en el Estado. Entonces, podríamos nosotros ser una vez más el factor, ya lo fuimos antes, el factor para revivir el PRD y darle vida a la política. Entonces, eso nos crea un problema serio. El segundo asunto es un asunto de orden ético-político, incluso de orden teórico. Porque si usted va a hacer una alianza de izquierda, desde luego la lógica teórica indica que tiene que sumar en esa alianza de izquierda a fuerzas de izquierda. Ahora, ¿bajo qué criterio de teoría política, de qué escuela vamos a considerar que lo que hoy es el PRD es de izquierda? Ahora bien, ¿en qué consiste para mí lo problemático? Consiste en que, aunque ustedes no lo crean, algo así como el milagro ocurre también en la política. Lo he visto pasar muchas veces. Pese a la situación que tiene el PRD, podría ocurrir que un conjunto de fuerzas, de las que quedan todavía en el PRD con algún sentido, nervio, es decir, si lo tocan, se mueve, ¿verdad? Todavía tienen nervio de algún tipo de posición de izquierda, se reconstituyeron en el PRD. No es muy posible, pero sí es perfectamente concebible y puede ocurrir. El problema que tiene el PRD es que la mayoría de la gente que podía hacer ese cambio a fin de colocar al PRD en una condición de izquierda que fuera aliable entonces con otras fuerzas, particularmente con el, la mayoría de esas fuerzas ya se salieron del PRD. Hablo de, por supuesto, Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, etc., ¿no? Terminaron finalmente, salieron, y ya ello era insoportable.
pero hay fuerzas ahorita coaligadas tratando de poner a un lado, o por lo menos de contener al chuchismo, que es, digamos, el cáncer del PRD, y ver si pueden darle algún pequeño aire al partido. Y en el caso de que eso ocurra, eso nos va a colocar en una situación compleja respecto al asunto de las alianzas. Lo que es claro, lo ha dicho Arnold, nuestro dirigente una y otra vez, es que nuestra tirada es construir, hablo de Morena, una alianza popular. Es decir, una alianza con organizaciones populares y con movimientos sociales. Un ejemplo, digamos, un experimento piloto de alianza con movimientos sociales, por supuesto, lo que se está viviendo ahora con el movimiento magisterial, el movimiento de los maestros, donde Morena, en época electoral y en época no electoral, ha dicho que estamos con los maestros por una sencilla razón, que me alegró mucho que lo dijera con todas sus letras en la manifestación del 26 de junio aquí en Reforma, Andrés Manuel, de que para Morena el asunto de la causa de los maestros no es una cuestión de carácter electoral, sino una cuestión de principios, una cuestión ética. Es decir, los apoyamos no para que nos den votos, los apoyamos porque es nuestro deber político. Porque están planteando una causa que es absolutamente justa. Yo no tengo ni la menor idea, perdón, ni la menor duda, idea sí tengo, pero ni la menor duda de que es una causa perfectamente justa y de que el gobierno quiere hacer con los maestros lo que ni siquiera se ha propuesto hacer con otros a los que debería evaluar más que los maestros. Yo lo dije ahora en el club de periodistas el sábado, poniendo el ejemplo de mi condición. Nosotros que somos profesores investigadores, ni en el SNI, ni en nuestros SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, ni en los sistemas de evaluación interna, porque hay un doble sistema de evaluación, se ha establecido que la evaluación sea obligatoria. No, mis compañeros investigadores, doctores en ciencias, participan en el sistema de evaluación. Ya se llama evaluación del desempeño académico. Si quieren, si no quieren, no. Y entonces ustedes dirán, y entonces, una manera de saber si está bien o no, resultados. ¿Qué dice usted? ¿Va a hacer un libro? Hágalo. Presenta el libro, no importa si se evaluó o no. Resultados. Segundo, a nadie se le ocurriría la locura de no solo decir que fuera obligatorio la evaluación, sino para los que decidimos evaluarlo. Yo, por ejemplo, sí decido que si, de acuerdo con el resultado, te pongan una sanción. Mucho menos que le digan a alguien, piense que su situación laboral no está garantizada. Si sale mal, puede ser usted sancionado. Eso no se le ocurriría a nadie. Sí. De tal manera que yo digo, ¿y por qué si a nadie más se le ponen esas condiciones, se le va a poner a los maestros? Porque lo que quieren es acabar con el movimiento magisterial para poner en práctica su proyecto, su verdadero proyecto. Ese que todo el mundo dice que no tiene, pero yo digo que sí tiene, solo que no son capaces de presentarlo públicamente, porque es, como dicen los españoles, un proyecto impresentable. Entonces lo ocultan, pero sí tienen un proyecto de privatizar la educación, valorizar la educación para el capital y apoderarse, eso no lo dije el sábado, lo digo ahora, apoderarse de la fuerza construida y que nos ha costado cientos de miles de millones de dólares, de pesos y no me alcanzaría la cifra. Nos ha costado una gran inversión formar a los maestros. Esto me lo iluminó un maestro muy jovencito que me encontré ahí en el plantón de ellos, ahí en la ciudadanía. Él me dijo esto: si a mí me sacan del sistema, de inmediato, es más, ya tengo ofertas del sector privado,
van a tener fuerza de trabajo gratis, ya formada, porque son docentes, todos tienen capacidad docente, ¿verdad? Se quieren apoderar de lo que tanto, ahora sí, de lo que tanto trabajo nos ha costado, formar una planta de maestros a lo largo de la vida. Bueno, concluyo diciendo entonces que nos quedan dos retos más que solo enunciaré. Uno que ya señaló Heréndira, que es el de los aparatos electorales. Tenemos ahí que adoptar varias decisiones sobre qué vamos a hacer con esto. Y el segundo reto que tenemos muy serio es el de la defraudación del voto. Es decir, la compra sobre todo del voto. ¿Cómo vamos a crear mecanismos para atacar este desafío tremendo que tenemos por delante? Si logramos mantener una oferta política, un proyecto político que le llegue a la gente, si seguimos atrayendo a los que dicen que no son partidarios de ninguna organización política, si seguimos manteniendo un posicionamiento ético que la gente aprecie, sincero, no de fingimiento, real, hacia afuera y hacia adentro. Y si logramos controlar estos dos retos, el aparato electoral y las prácticas defraudatorias, sobre todo de compra de votos, tenemos magníficas posibilidades de que en 2018 el país dé un vuelco sensacional en términos de las posibilidades de realizar las reivindicaciones de la gente, de la mayoría de los mexicanos que han venido resistiendo al neoliberalismo en estos últimos 30 años. Gracias. Tengo un deseo enorme de oírte, así que adelante. Gracias. Bueno, primero gracias, Rita, por la invitación. Es un gusto de verdad estar aquí y compartir con mis compañeros de la mesa. Yo quiero compartir con ustedes primero algunas de las experiencias vividas de las últimas elecciones. Estuve en Veracruz acompañando la elección y fue un tema realmente frustrante. A las 9:30 de la mañana habían abierto el 15% de las casillas. A las 2 de la tarde, cuando lleva la mitad del periodo que tienes para votar, todavía quedaban sin abrir el 20% de las casillas. 20% de las casillas. Las zonas en donde más influencia tiene Morena cambiaron sin ningún aviso las casillas del lugar, sin avisarle a nadie. Desde la noche anterior, nosotros tenemos mucha gente conocida de Canacín, empresarios, investigadores, que nos llamaban a René, me llamaban a mí, mandaban mensajes, de cómo durante la noche estuvieron diciendo que no salieran a votar porque iba a haber muertos. O sea, buscando que la gente no saliera a votar. Ese es así el tema de la realidad de cómo se dieron las votaciones. Lugares como Veracruz, la gente suele ir a votar en la mañana, temprano. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, porque llueve muchísimo y el tiempo se lo dedicas a la familia de la tarde. Ese tiempo fue el que mantuvieron cerradas las casillas. Hubo también casillas en las que no llegaban las autoridades, no llegaba el representante del OPLE o el OPLE, el representante renunció ese día. ¿Tiene alguna lógica? Entonces era para que no hubieran los materiales estuvieran tarde, todo un conjunto de patrañas. Cuando cambian de dirección también las casillas, pues eso hace que nuestros representantes, los representantes de Morena, vayan a un domicilio y en lo que están buscando al otro ya lo sustituyeron. Porque se tiene siempre un conjunto de personas para sustituir si alguien no llega. Normalmente todos esos son panistas o priistas, bien parados, para poder quedarse con los espacios que nosotros tenemos. Se trabajó muchísimo en esta elección y yo creo que hubo un avance muy importante y que los resultados son extraordinarios cuando se contemplan las cosas que se dieron, que se sucedieron. Que a pesar
de lo que se dio, por ejemplo, Calderón estuvo en todos los lugares donde supuestamente gana el PAN. En esos lugares se aplicó el mismo tipo de fraude que nos aplicaron en el 2006. Otra vez hubo más votantes, más votos que votantes. Una vez más, el mismo fraude, la misma situación. ¿Cómo lo operaron? Porque nosotros estábamos primero pensando esta lucha que parecía contra el PRD, contra el PRI, y luego esta si es contra el PAN. Pues miren, Andrés Manuel ha dicho constantemente el PRI y no se ha equivocado una vez. Claro que hay diferentes grupos dentro de cada partido, y voy a decir, dentro del PRI operaron un grupo de los personeros de Chong, contrarios a Manlio, para fastidiar no solo a Morena, sino a Manlio. O sea, ¿qué habían dicho? Que iban a ganar mínimo 9 gubernaturas, los priistas. ¿Qué tenían que hacer? No solo pegarnos a nosotros, porque de que gane Morena, que gane el PAN, pues ellos son la misma ideología, que gane el PAN, ¿no? Total, se la van prestando, ¿no? Entonces, hicieron ahí toda una operación conjunta, priistas, compañistas, para llevar a cabo un fraude, y por eso la renuncia de Beltrones, para hacer un fraude que a quien pusiera en evidencia y les quitara del camino, porque así operan, son sucios hasta con su propia gente, pues fueron ellos mismos, ¿no? Entonces, nos robaron en Veracruz, sí, pero también en Oaxaca y en Zacatecas. Nosotros se estableció una estructura que creo que no se había hecho antes para poder ir llevando el levantamiento de los votos, y estábamos emocionados porque iban a la cabeza tanto Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. Y de repente, una vez más, se cayó el sistema. Y no estaba el senador Bartlett, porque se lo adjudican a Bartlett, ¿no? Bueno, se cayó el sistema. Por más de 2 horas no hubo internet y las cosas después cambiaron y quedaron como ustedes las conocen. Entonces, claro que hubo fraude, claro que nos robaron. En Veracruz es un hecho que ganamos y de verdad queríamos pelear, pero es una realidad también que los institutos electorales, yo fui a dar conferencia de prensa casi cada 2 horas, no resuelves nada. Los institutos electorales están vendidos, y cuando digo vendidos es lo mismo PRI y PAN, o sea, no hay nada de diferencia entre ellos. Y cuando dices PRI y PAN, quiere decir con sus colaterales, con el verde, con el PRD, que ahora se ha vuelto. El PRD ahora es lo que el verde es al PRI, el PRD es al PAN. Y esto es para lo que se va a seguir funcionando. Entonces hay gente que dice, ¿va a desaparecer? No, no va a desaparecer. Le van a dar aire artificial para que siga funcionando lo que sí hay que aclarar es que no es una fuerza de izquierda. La gente de izquierda del PRD, muchos ya se salieron, y los que quedan se van a salir. No es indiscutible. Es doloroso, muy doloroso, porque el PRD tiene una historia muy importante, donde luchadores reales, verdaderos, auténticos, se metieron a trabajar en forma conjunta viniendo de diferentes corrientes ideológicas, todas de izquierda, y donde también donde se perdió muchas vidas, donde se dio mucha sangre. Este partido costó sangre. Para que hoy ampones como los de nueva izquierda, los chuchos, hagan las porquerías que hacen por él. Hay gente ahí adentro que todavía piensa, no queremos dejarles el partido que le costó sangre a compañeros, a camaradas militantes que lucharon por él. Pero creo que van a terminar teniendo que dejarlo porque no veo hacia dónde se puedan orientar. Esto es nada más para decirles algunas de las cosas que pasaron. Les cuento, ya en el recuento también. Nos hablan de Papantla. Yo había mandado un mensaje a todos los compañeros que tomaran fotos, tanto de los que estaban dentro de las actas y los que estaban fuera, los que tomaran fotos de las sábanas, ¿no? Para luego cruzar y que no nos engañen ni nada de esto. En el caso de Papantla nos hablan para decirnos
que los tienen, ¿cómo se dice? Cercados, gente armada, no uniformada, de esa manera. Y entonces nosotros empezamos a denunciar, lo hizo el senador Rabindranath, lo hicimos nosotros, la coordinadora Rocionale, nadie nos hizo caso. Entonces yo les dije, pasaba el tiempo, llevaban ahí casi 2 horas, les dije, tomen fotos para subirlo a las redes. Nada más ni nada menos. Apagaron las luces del municipio. No pudieron tomar fotos. De ese tamaño es el nivel de corrupción. Yo les puedo dar muchos datos de la forma en la que crecimos, porque es muy interesante el nivel de crecimiento. Veracruz era un bastión priista desmedido. Nadie llegó a creer que íbamos a avanzar en la forma que lo hicimos. Nadie habría creído que ganamos. Y sin embargo, a pesar de todo esto, se ganó. Y hoy vamos a una siguiente elección, porque en el caso de Veracruz va a haber el año que viene elección para presidentes municipales y vamos con todo. Vamos con todo. O sea, no nos apabullan, no nos bajan la moral, al contrario. Cada golpe nos da más fuerza para seguir peleando. Pero así son las elecciones en este país. Ahora les cuento otra experiencia. Ayer, antier, estos últimos días, nosotros estuvimos en Coahuila, planteando, vamos a buscar promotores de la soberanía nacional que defiendan los principios de Morena, que caminen, que nos ayuden a tocar puertas y que si son gente valiosa, en un futuro se puedan convertir en nuestros candidatos. Nuestro candidato a gobernador, candidatos a diputados, a presidentes municipales. Bueno, les pedimos dennos sus propuestas a nuestras comité estatal, nuestros enlaces, para nosotros entrevistarlos. ¿Por qué queremos entrevistarlos? Parecería centralismo, pero porque el nivel de penetración del PAN y del PRI en Coahuila es desmedido. Entonces dijimos, si nos recomiendan gente, no vaya a ser que se les cuele alguien a ellos, pues vamos a entrevistarlos, ¿no? Para ver si son la gente que tenga el perfil, el compromiso, la ideología y que no estén pues bandeando para el otro lado. Entrevistamos gente que nos dijo, no, yo apoyo a Morena y yo lo voy a seguir apoyando y no quiero puesto ni cargo, muy, de verdad, valiosos, reconocidos, todo perfecto. ¿Cómo se operó de alguna manera extraña? Que en el momento en el que vamos a decir, bueno, tenemos estas propuestas, aparecen otras propuestas. Una propuesta en forma especial. Y esa propuesta en forma especial a mí me llama la atención. Y digo, bueno, ¿quién es él? ¿De dónde salió? Déjenme investigar, no sé qué. Y ayer, antes de regresar y en las investigaciones, el comentario es que es una persona que se acercó a Morena hace aproximadamente un mes pidiendo que quería participar, que está muy interesado en ser candidato a gobernador. Pero ese señor, muy interesado, ¿y qué posibilidades tienes? Le preguntaron. Pero el error es que nuestra gente no nos dijo, porque les daba pena, el terror. El señor dijo, yo soy muy amigo de Moreira y Moreira me va a pagar la campaña. Y los otros inocentes se van a pagar la campaña. ¿Para qué creen que le van a pagar la campaña? Imagínense de qué tamaño es el tema. A uno de las gentes que más nos ha apoyado, que ha sido una gente que nos ha apoyado por años, de repente sale un periodicazo que un hermano de un trabajador de él traía creo que un par de cigarros de marihuana. Pero ¿saben en dónde salió? En primera plana. ¿En dónde sacan en primera plana a alguien que trae los cigarros de marihuana? Pero el tema era vincularlo con que era alguien que había apoyado o apoya a Morena. Pero también sacaron, fíjense cómo se enteran, solamente gente muy cercana de Morena, bueno, gente de Morena sabía que yo iba a ir para allá. Sacaron un periodicazo en mi contra, con todas las historias que ustedes oyeron en el 2005, imagínense cuántos años después, y que yo iba a ir para allá para destapar al próximo candidato, pero un tema de pegarle a una línea, yo estoy más allá de eso, o sea, esos golpes no me hacen pero ni cosquillas, mis propuestas y mi compromiso en este proyecto es mucho más allá. Pero nada más para decirles de qué tamaño son las cosas. Coahuila es más o menos el estilo del Estado de México,
el poder que tienen ahí es de una forma desmedida y nosotros vamos a necesitar que mucha gente voluntaria nos apoye, nos ayude, participe activamente, porque necesitamos concientizar a la gente. Nosotros estamos trabajando en crear comités de base. ¿Y qué son para nosotros los comités de base? La parte fundamental. Andrés Manuel dice algo en lo que repite lo que decía Che. Nosotros tenemos que construir de abajo para arriba. Nos negamos a ir de arriba para abajo. Es en la base, es con los comités de base, con gente comprometida, con gente que tenga, con gente despierta, que esté ideologizada y que quiera luchar. Porque si no están ideologizados, porque si no tienen principios de verdad ideológicos y compromiso, los compran. Los compran. Para estos cárteles de los partidos, cualquier precio que paguen para comprar votos es barato. Ellos dicen que todo lo que en una campaña se compre con dinero es barato. Y en esa campaña, en esa lucha estamos nosotros. Y fíjense, de forma muy interesante, porque ellos han tenido que hacer alianzas, ahora ya no. Como ustedes saben, cuando se registró Morena, pues ellos inventaron nuevos partidos. Como lo hicieron en el pasado, ustedes se acordarán, para 2006, Patricia Mercado se prestó para ese partido de, no me acuerdo ni cómo se llama, México, pero ese partido, donde ella fingía ser de izquierda, una cosa atroz. Digo, yo hoy volví a comprobar que no era de izquierda cuando fui a pedirle el Zócalo, y volví a decirse, como hoy sí comprobé, como compruebo después de 6 años de mi verde, que no eres de izquierda. Pero yo decía, bueno, ¿quién te da órdenes? Alguien le da órdenes, es un hecho. Dice Mancera, y yo decía, ¿y a Mancera quién le da órdenes? Porque ustedes trabajan de títeres de otros intereses, ¿no? Pero esos títeres se prestan para crear partidos que le quiten votos a la verdadera opción de izquierda revolucionaria, democrática, que es a la que no quieren que llegue. Cuando ella fue candidata a presidenta, ella sacó sobre 900,000 votos. Yo fui candidata a senadora en el mismo momento. Yo perdí con más votos que con los que ella perdió en el Distrito Federal cuando fui candidata a gobernadora, pero cuando fui candidata a senadora, y voy a decir, tuve 2,000,000, casi 200,000 votos. Por supuesto que los votos eran por Andrés Manuel, no voy a decir que eran mis votos, ¿no? Pero voy a decir que yo hice campaña solo en un estado, ella hizo en toda la República con muchísimo dinero. A mí me dieron 200,000 pesos que le doné a la campaña de Andrés Manuel y me moví con mis recursos, no eran tantos para lo que usan los partidos, y ella me hizo, pero ni ridículo, que hizo prestarse. Y así en esta época, cuando se creó Morena, también se prestaron para crear nuevos partidos. Uno ya perdió el registro, los otros siguen funcionando, pero el PRI antes solo tenía al Verde. Hoy tiene a Nueva Tranza, Nueva Alianza, ya no sé qué es otro. Y el PRD. Y el PRD está con el PRD, ya tienen ahí sus grupitos, ¿no? Unos otros y los otros. Pues imagínense, nosotros, siendo un partido nuevo, no yendo con ninguna alianza, les damos tremenda batalla. Y están tratando de subirse al ring con Andrés Manuel. El ñoño de Nuño, que quería debate, que no sé qué. Andrés Manuel no está en mi categoría. Son diferentes ligas. O yo no sé cómo se dice en el box, diferentes pesos. Hoy me hablaron los del Universal para decirme que les hicieron un comentario sobre unos comentarios de Margarita Zavala, que decía que Andrés Manuel, que la consideraba un peligro. Y primero, nosotros no hablamos como de derecha. Las frases de es un peligro son de la derecha, no nuestras. Segundo, a nosotros Margarita no nos preocupa. Y si lo está diciendo porque quiere también subirse al ring con Andrés Manuel, no tiene el tamaño, es peso mosca. No puede, no tiene el nivel, no podemos darle el nivel. Y luego me decía, y no es misógino. Miren, Andrés Manuel demostró con hechos en su gabinete tener más del 50% de mujeres en el primer nivel, no abajo, arriba. Entonces esas cosas no van. Y le digo, y cuando hablamos del tema
de Margarita. Yo le dije, mira, es muy fácil. Su pareja y su pasado la condena. Ella nunca abrió la boca en defensa de los derechos humanos. Ella nunca defendió una causa justa que valiera. Todas las que pisoteó Calderón. Entonces ella no necesita nadie más al enemigo, duerme con el enemigo. Entonces no nos quiten el tiempo, nosotros no nos distraemos en pequeñeces, pero quieren subirse al ring con Andrés Manuel. Entonces como ideológicamente no pueden con Andrés Manuel ni con Morena. Y con la gente que está impulsando y apoyando a Morena y con gente de principios ellos no pueden, entonces el tema de la compra del voto está a todo lo que da. Y ahí sí es donde nosotros tenemos que trabajar, porque hay que concientizar. Tenemos a los medios de comunicación en contra que manipulan las cosas en una forma absolutamente desmedida. Cuando digo que lo manipulan, me refiero a Andrés Manuel en el hemiciclo a Juárez. Fue muy interesante el caso. Nosotros salimos de una reunión de Juan Andrés Manuel y de ahí nos teníamos que ir al hemiciclo a Juárez. A nosotros nos avisan que están haciendo los maestros una conferencia de prensa. John Ackerman y yo nos fuimos para allá, los apoyamos. Llegué, te voy a decir que René me dijo, ¿vas a bajar con tu chaleco de Morena? Dije, me voy a quitar el chaleco de Morena, mi apoyo es aquí personal. Me quité el chaleco, llegué, después llegamos tarde, tuvimos que llegar corriendo para llegar al hemiciclo y estaba aquello tan lleno. Ya Héctor Vasconcelos estaba haciendo el favor de dar la palabra y demás, y entonces me pregunta, ¿qué pasó con el maestro que se llevó? Me digo, mira, se lo llevaron gente no uniformada, se lo llevaron en avión de la Fuerza Aérea. El maestro es diabético, no han respetado el mínimo código de derechos humanos, han hecho todo tipo de atrocidades. Comentamos 2 minutos, no comentamos más. Nosotros no sabíamos qué iba a hacer. Tú viste cómo estuvo la situación. De repente Andrés Manuel dice, no lo tenía preparado, pero vamos a hacer una comisión, vamos a hacer una movilización, y ahí convocó la movilización del pasado domingo, y dijo, y vamos a formar una comisión para defender, para la defensa jurídica de los maestros que están en la cárcel. Esta comisión pues, tiene la mejor gente, la gente más comprometida. Yo voy a decir porque yo tengo tremendo cariño, no solo por ella, sino por toda su familia, por su abuelo que acaba de cumplir, ¿cuántos años? 99, y nosotros hacemos el 99. Un aplauso para ellos. Son de los liderazgos de los que uno puede estar orgulloso. Los verdaderos liderazgos de izquierda que jamás han doblado la mano, que jamás los han comprado, que jamás han ni claudicado, ni engañado, ni se han doblado. Y voy a decir que con eso el abuelo, el padre, Heredidad, Amílcar, toda la familia, Netzaí, que también es espléndido, son una familia de luchadores extraordinarios. Y entonces para mí es maravilloso porque ella está a la cabeza de esta comisión, con gente muy valiosa como John Ackerman. Tenemos a una diputada y están apoyándonos también Carlos Figueroa, que es por la Comisión de Derechos Humanos de Morena, que es también una gente espléndida, aprobada internacionalmente, y están haciendo un trabajo maravilloso. Y Andrés está muy contento, le hicieron un informe el otro día. Nosotros planteamos ahora que vamos a hacer de este equipo no solamente la defensa de los maestros, sino de todos los presos políticos, con el beneplácito de Andrés Manuel López Obrador. Así que estamos fascinados porque se está haciendo esto. Y algo que dice Andrés Manuel, nosotros estamos apoyando al magisterio en todo lo amplio y estamos apoyando la educación. No nos metemos con la CENTE o con las organizaciones porque somos respetuosos y aún dentro de las organizaciones hay diferentes expresiones y cualquiera podría creer que nos estamos colgando de ellos y eso no queremos hacerlo. Somos discretos, somos cuidadosos. Sí se hizo una movilización extraordinaria, espléndida. Mancera y la señora Mercado no nos quisieron, primero no querían que usáramos ni reforma.
inventaron una feria, supuesta feria de servicios, de cafetería, y nos decían que conviviéramos. No había manera, no cabíamos en el mismo lugar, porque la cantidad de gente que nosotros convocamos es muchísima. Nosotros teníamos una expectativa que quiero decirles que fue superada por más del 100% de lo que pensábamos que iban a llegar. Eso fue algo extraordinario y yo creo que muestra de qué tamaño es la convocatoria 3. Pese a eso, los periódicos decían, Andrés Manuel tenía un promedio de convocatoria de 40,000 personas y ahora unos dijeron que no habían llegado ni 12,000 y otros ni 17,000, pero las cuentas, y si las sacan, pues plantean que fueron más de 250,000. Más de 250,000. Hay quien dice que le lanzamos los 300, yo me quedo con los 250,000, modestamente. Pero fue extraordinario, porque debo decir que cuando Andrés Manuel plantea lo de la movilización, dice, Martín se encarga del Distrito Federal, Horacio Duarte se encarga del Estado de México, cada uno tenía un apoyo, Jacob y Gabriel, el resto del país, yo casi caigo muerta. Hicimos grupo de WhatsApp, mandaba mensajes, y fue terrible porque fue no dormir los últimos días, porque te mandaban, te detuvieron a los camiones que lo estaban revisando, que no nos dejaban pasar, que ya venía el camión, que ya estaba aquí. Y yo les pedía, manden las fotos, mandaron todas las fotos, fue extraordinario. La verdad fue algo disfrutable ver toda esa movilización de mucha gente comprometida que vino por sus recursos. Nosotros apoyamos a un pequeñísimo, porque no podíamos para más, pero la cantidad de gente que vino rebasó todo, y venían en forma libre. Ahora, Martí diría que hacer es la mejor manera de decir. Y yo creo en Andrés Manuel López Obrador porque es alguien que hace más de lo que dice, y miren que dice mucho, pero hace más de lo que dice. Y cuando hablamos de educación, baste recordar que él, cuando fue el jefe de gobierno, hizo una preparatoria por cada delegación política, una universidad que tiene diferentes campos y que sigue creciendo y sigue recibiendo estudiantes en forma muy importante. Él ha hecho realidad los sueños de mucha gente. Él fue el que estableció que se dieran becas a los jóvenes para que no abandonaran las escuelas. Él fue el que estableció, y luego todos los demás que lo criticaron y le llamaron populista, obviamente hicieron lo mismo, porque también dijo, vamos a apoyarlos con los útiles escolares. Vamos a apoyar a los muchachos para que tengan para moverse, para comprar el libro, lo que decidan, pero no en la escuela. Entonces, sin reforma educativa ni nada, ha hecho por la educación lo que no ha hecho nadie. Y ahora en este momento tenemos, primero, podría decirles que tenemos 8 universidades pagadas con el 50% del salario de nuestros diputados, donde la de Derecho, el director es el hermano de Heredia, abogado de primera, pero soy su admirador. Bueno, pero ahora con lo que se ganó y se logró en Veracruz, en Oaxaca, en Zacatecas, se aumenta. En Oaxaca vamos a poner 9 universidades en zonas distintas y bueno, así estamos, no les voy a decir porque si no me tardaría, ¿cuántas vamos a crecer? El apoyo va a ser de los diputados, de los regidores, todo el que entre con Morena sabe que el compromiso es con la educación. Entonces, mientras ellos hablan de una supuesta reforma educativa, nosotros la hacemos realidad. Morena trabaja y la hace un sueño posible. Y también, como diría Martín, dicen que quien siembra escuelas cosecha hombres. Y yo creo que nosotros con Morena vamos a cosechar hombres y mujeres de principios y de entrega con el proyecto de las escuelas. Entonces, ¿y qué es lo que estamos peleando cuando se hace? Porque se dicen muchas cosas en la televisión. Pues estamos peleando que obviamente la reforma educativa no es más que una reforma laboral para correr a los maestros. Y aquí hay una enorme diferencia. Los maestros de Esther Gordillo se dedicaban a operar elecciones. El grupo de la CENTE es el grupo disidente que no quisieron estar operando fraudes. Es la gente de principios y de lucha. Es la gente de las zonas más marginadas y más pobres. Es la gente de donde pelean porque las escuelas tengan lo que hoy no tienen: drenaje, agua, luz, bancas, porque hay maestros que dan clases a los 6 niveles de primaria en una sola aula. Eso es lo que nosotros estamos peleando. ¿Qué dice la televisión? Porque es algo espantoso.
Todos ustedes saben que los que raparon a los maestros en Chiapas no eran maestros, tomen, pero entrevistan al soquete del presidente que tiene el PAN y este dice ¿Anaya? Bueno, ¿saben qué dijo? Es que el chico es tan cínico que rebasa cualquier cosa en el noticiero, porque yo, no porque quiera sufrir oírlos, pero sí hay que oír lo que dice el enemigo para poder salir a desmentirlo. Y ahí estamos dice, el pecado dice, ¿ven lo que defiende López Obrador? A los que trasquilaron a los maestros. Eso es lo que defiende López Obrador. Y López Obrador defiende a los que no dejan que llegue el abasto. Ayer nos llegaba información de los empresarios locales que decían, mentira que falta el huevo. Ay, claro que hay huevo y hay todo lo que necesitan. Y seguro que lo que llega es lo que no se necesita. Y voy a decir algo que ha sido interesantísimo. Andrés Manuel hizo un mensajito que subió a las redes sobre el precio de la gasolina, ¿no? Nosotros no hemos cambiado nada, seguimos peleando y diciendo que la gasolina está cara, lo mismo que la luz y que el gas, y tiene que cambiar. Si ustedes se van a las redes, y yo creo que nosotros tenemos que hacerlo, hay que sacarlo, cuando Calderón estaba en el gobierno, Luis Videgaray decía que no debería de subir la luz. Los diputados, la luz ni el gas, los diputados del PRI también, y había cacerolazos y todo, porque como los panistas la subían. Peña Nieto dijo que la reforma energética y la reforma hacendaria para que no volviera a subir la luz ni la gasolina y que iban a bajar. Y como ven, es una mentira absoluta. Y dicen que los empresarios están en contra de Andrés Manuel, ¿no es cierto? Bueno, pues hay un conjunto de gasolineros que primero dijeron vamos a reunir, vamos a hacer como 500, pero resulta que ellos siguieron creciendo y ahora son casi 2,000 y son gente que dice, Andrés Manuel puso las normas para que aquí las gasolineras no salieran gases, para que todo se cumpliera. Se fue, Andrés Manuel no está y estos le dan autorización a cualquier gasolinera que no cumple, a cualquier corrupto, a cualquier amor. Bueno, pues estas gasolineras normalmente tienen letreros que dicen G500. Cuando cargan gasolina, cargan el G500. Vean lo que acaban de empezar a hacer. Le pusieron porque eran que iban a ser 500, pero ya llevan 1.600, 1.700. En apoyo a nosotros, a Morena, a los maestros, han puesto, y lo sacó el otro día en Reforma, unas lonas que dicen que están por el diálogo con los maestros. Así que dicen, no, los empresarios no pueden Entonces, ¿qué hay que aclarar en temas también de elecciones? Que nosotros no estamos por la alternancia. Ojo ahí, les pido mucha difusión, promoción. Nosotros no queremos la alternancia ya la tuvimos y ya vemos que es exactamente lo mismo, es la farsa. Nosotros queremos transformar este país. Nosotros lo que queremos es la transformación, no la simulación. Nuestra propuesta es una propuesta para cambiar el país, por el país que los mexicanos merecen y requieren. Y yo quiero hacer lo que me lo apunté aquí, hace un momento cuando hablaban de la Ciudad de México, decirles, yo creo que lo que pasó en la Ciudad de México es extraordinario. Ya Héctor dijo, pues, duplicamos el número de delegaciones que se ganó, pero miren, la votación cuando es presidencial es muy copiosa. Cuando no es presidencial se va a votar, pero cuando no es ni eso, que no hay de verdad ningún incentivo, esto no había, la gente de verdad lo sabía, y pese a eso salieron a votar, y pese a eso se ganaron en una forma importante y teníamos también, y tenemos, pues gente valiosísima para hacer esa reforma. Confiar en que vamos a poder lograr proponer, imponer, pues va a depender de mucha capacidad de presentar con fuerza lo que se plantea, pero ellos son mayoría. Y igual que lo hicieron en la Asamblea Legislativa, donde ganó Morena la mayoría, pero se sumaron los priistas, los panistas, los periodistas, los PTs, todos contra Morena, todos. Y es difícil y dejaron a nuestros diputados sin comisiones, con los menos recursos, con todo. Pero nuestra gente está trabajando y trabajando muy bien.
igual le van a hacer. Y entonces, haber sacado la votación que se sacó es extraordinaria. Yo llegué tarde porque vengo de una reunión en la que estábamos con Andrés Manuel y los asambleístas, donde les agradeció y les reconoció el trabajo que han venido haciendo en forma importante. Entonces, ¿qué decir? Nosotros representamos el verdadero cambio. El verdadero cambio. Las elecciones no deben ser números fríos, deben ser realmente contenidos ideológicos que nos permitan mover la situación en la que estamos trabajando. Pero para ello, para que todos se sumen, tenemos que estar conscientes de la embestida de la derecha de la que somos víctimas. Y voy a decir México y América Latina. Y si bien, como decía Guerrita, ya no es, son los americanos, y voy a decir algo que es terrible, son las transnacionales que deciden la política de los países, que han decidido tratados que nos afectan y nos han quitado trabajo en todas partes. Y lo que hoy se está dando en diferentes países es porque la gente se ha quedado sin empleo en diferentes países, incluyendo Europa. Y yo creo que esto es la muestra clara de que el modelo está absolutamente fracasado, rebasado, y requerimos un modelo distinto. Un modelo que no hable del mercado, que hable del bienestar de la gente. Porque hoy hablamos de ciudadanos y nos olvidamos de hablar del pueblo. Porque está de verdad distorsionado el discurso. Se habla de democracia. ¿Qué democracia? Tener multipartidos es democracia. Comprar los votos es democracia. ¿De qué democracia presume este país que se ha llevado fraude tras fraude tras fraude y que ha engañado a la gente y la sigue engañando y la tiene en el hambre para poderla comprar con una despensa? Miren, yo no voy a ser candidata para el Estado de México. De hecho, ya definimos, ya decimos, y yo lo dije ya muchas veces, yo quiero ser secretaria de Morena y acompañar a Andrés Manuel hasta la presidencia de la República. Bueno, pues, ¿qué está pasando en el Estado de México? Hay partes donde creen que voy a ser la candidata y traen una guerra contra mí a muerte. Y yo digo, qué bueno, porque así que se desgaste y que hacen todas las batallas contra mí, y mientras sacamos otra candidata por el otro lado. Pero la traen tremenda, no saben de qué tamaño de guerra traen contra mí. ¿Y saben qué están haciendo? Yo no sé cómo están funcionando, yo creo que son todos. Están llevando miedo, están llevando a nombre de Morena. Yo voy, le decía a Raúl, decía, eso es claro que no son de Morena, van disfrazados de Morena. Están hoy a esa altura, fíjense, la elección es el año que viene, diciendo, somos de Morena, te ofrecemos tinacos, material de construcción, programas sociales. Y digo, ¿qué programa va a poder dar alguien de Morena? Primero, ni el tinaco, primero por principios, y segundo porque no tenemos el dinero. Pero tercero, ¿cómo vamos a dar programas sociales si no gobernamos? Entonces, voy a tener que llegar a ver hasta dónde es quién, los priistas, los periodistas, los panistas, quién. Pero ya estamos en esa guerra. O sea, a mí ya me están dando paliza porque creen que voy a ser candidata. Bueno, Henry hasta me reí, dije, qué bueno, ojalá así se mantengan de distraídos mientras nosotros avanzamos. Pero así son, estos son la pseudodemocracia multipartidista que hay en este país, en la cual yo no creo. Decir que cuando defendemos a México, tenemos que extender la vista mucho más allá. Porque la embestida que se le está dando a nuestra América es tremenda. El Che decía que tenía que dolernos lo que pasara en los confines del mundo, aunque fuera un lugar que no conocemos y alguien que tampoco conocemos. Si eras un verdadero revolucionario, tenías que tener la capacidad de que te duela lo que otros están viviendo. Y yo creo que tenemos que salir a hablar, a decir todo lo que está pasando. Vean, porque Chomsky tiene toda la razón cuando dice que salen con una bandera para hacer exactamente lo contrario. Lo que pasa con Vilma, diciendo que es porque ella hizo pues, actos de corrupción, cuando lo que estaba haciendo era
toda la corrupción que hoy los que están al frente están teniendo. Véase lo que está pasando en Argentina, en Venezuela. La forma en la que se ha hablado de Venezuela es terrible y poca gente tiene el valor de abrir la boca y decir: Venezuela ha luchado y ha logrado darle vida, casa, bueno, hasta ciudad, ha hecho que exista gente que antes no tenía ni acta de nacimiento. De veras, tiene una cantidad de triunfos que hay que dar a conocer y con valor hablar de ellos. Pero no se está hablando, por cierto, pasado mañana es la independencia de Venezuela, mañana hay ofrenda floral por Venezuela. Yo les pido su solidaridad, como le he pedido por Cuba, la pido por Venezuela, por Argentina, por Brasil, por Ecuador, porque la verdad la necesidad de la derecha es desmedida y la manipulación electoral es peligrosísima, 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 porque así ganaron en Venezuela los del Congreso con una manipulación electoral. Hoy decía, lo escribió Diego Fernández de Ceballos. Lean Diego Fernández, que tiene toda la perversidad, pero en una parte dice la maldición de la democracia. Leanlo porque de verdad les hace todas las atrocidades, pero habla de ello. Y pedirles, nosotros tenemos que hacer realidad nuestros sueños. Pero hacer realidad nuestros sueños es movilizarnos. Es rígido, qué bueno que existe este espacio donde se puede hablar, donde se puede decir la verdad, concientizar, pero lo importante es que ustedes vayan y lo comenten a todas partes y aclaren. Morena, cuando nace, en su primera elección, compiten 10 partidos, y Morena en la primera elección llega al cuarto lugar de 10 partidos. Esto no lo ha hecho ningún otro partido en ningún país del mundo. En la segunda elección, con todos los fraudes que ya platicamos, llegamos al tercer lugar. Y hay gente que me dice, entonces en la que sigue, la del 2017, vamos a ir al segundo y ya en 2018 llegamos al primero. No, nosotros queremos llegar al primero desde ahorita, porque queremos ganar el Estado de México y Coahuila y Nayarit, y queremos ganar la mayor parte de las presidencias en Veracruz. Y ahí pedirle a todo el mundo, ayúdenos a hablar. Pero ahorita solo va a haber elecciones, el año que viene. Coahuila, Nayarit, Estado de México. Y para presidentes municipales en Veracruz. Entonces, todo lo que ustedes nos puedan ayudar hablando con la gente, concientizando en las redes sociales es importante. Pero es importante que aclaren porque nos están tratando de minimizar. Y tienen que darse cuenta, primero, somos la única fuerza de izquierda de este país. Somos, de verdad, por mucho, el único movimiento, porque somos un movimiento y además muchos movimientos participan con nosotros y sin embargo nunca nos colgamos de esos movimientos, les damos cobijo, los apoyamos, los respaldamos, pero queremos ser así, un movimiento abierto y libre. Hace un rato oí a Andrés Manuel, de veras me emociono muchísimo porque te tienen que seleccionar quiénes van a ser la gente que nos apoye y luego de ahí cuáles sean. Dice, hagan asambleas abiertas en la calle, que la gente vote, que entren todos. Y miren, el riesgo es que se nos meten colados, eso es la verdad. Pero oír a alguien como Andrés Manuel hablando así, este es un verdadero demócrata. Este no anda que mis cuates, mis amigos, y te recomiendo a no sé quién. No, esto es de verdad. Esta es la democracia verdadera, esta es la realidad de las elecciones. No lo que dice el canal de las estrellas, porque mucho miente y porque miren la perversión. Y yo les pido todas las veces que lo vean, por favor ayúdennos. Televisa, cada que habla de Morena, saca a Morena con una aguilita arriba, con la perversidad de que se haga la confusión. Y hoy, aún hoy en día, no tenemos mucha gente. A mí me gusta brigadear, yo disfruto tocar puertas y hablar con la gente. Encontramos muchísima gente que dice, no se preocupen, nosotros siempre hemos votado por el licenciado, vamos a seguir votando, somos del PRD. Tienes que aclararle que no es el PRD y explica. Y otro, no, el tema es tal que un día estaba yo en el salón cortándome el pelo, estaba con mi iPad mandando mensajes y la señorita que me
me estaba cortando el pelo, era el que me encontré en el camino. ¿No? Y entonces es que me estaba cortando el pelo y me dice, oiga, ¿por qué abandonó a López Obrador? Oiga, yo no abandoné a López Obrador. Y me dijo, ¿cómo no? ¿Usted está en Morena? Y les dije, pues chaleco. ¿Por qué? Y, sí, pero Andrés está en Morena. No, no es cierto, él está en el de la Aguilita. De ese tamaño es la corrupción. Y estoy hablando en la Ciudad de México. Entonces imagínense el resto del país. Y obviamente los demás partidos pues aprovechan. Yo, si tengo que hacer así para hablando claro, como dice Héctor, debo decir, miren, Movimiento Ciudadano sí nos robó la Aguilita, estoy de acuerdo, eso es una realidad, pero también tengo que reconocer que Movimiento Ciudadano no ha votado ninguna de las reformas estructurales, ninguna. No, no ha hecho alianza con ningún otro partido. Claro, está tratando de hacer méritos, yo me doy cuenta. En Oaxaca, mi candidato puso. Entonces está ahí mandando señales y demás, haciendo su tarea, que siga haciéndola, yo creo que debe seguir haciéndola. Ahora, el PT, debo decir, me duele en el alma, porque es un partido que quiero muchísimo, con el que he participado año con año en el encuentro de los partidos y una nueva sociedad. Y voy a decir que el presidente del PT, Beto Anaya, nos apoyó siempre mucho. Esto lo generó el PRD, porque fue el PRD el que votó con el PRI, con el PAN en el Congreso para que se subiera del 2 al 3. Lo hizo con toda la perversidad. Y yo creo que para salvarse ellos hicieron este tema de operación. ¿Qué nos tiene muy enojados? Que siguen haciendo las desechadas alianzas. Y lo que yo les ya párenle ahí para que hagan méritos para que si en el futuro algo se pudiera hacer, vean qué se puede hacer. En el PRD hay muchos que dicen que van a votar por Andrés Manuel. Yo creo que se va a seguir desmembrando, pero como ya les dije, se va a quedar de bisagra de los otros, tristemente, ¿no? Porque así es como lo veo. Pero Morena va a hacer alianza, en algunos lugares puede hacerla con partidos locales, esto no está impedido. Vamos a ver qué pasa con estos partidos, porque nosotros tenemos una responsabilidad ante América Latina. Y esa responsabilidad de América Latina es sumar a todas las fuerzas de izquierda. Y Morena es la parte mayor. Y por mucho tendrá que luchar y trabajar por todos. Morena, y voy a decir Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, tendrá que buscar que en las elecciones y por el bien, como diría José Martín, por el bien de todos, tenemos que luchar con todos y por el bien de todos. Muchísimas gracias.